Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, me dispongo en esta hora para entregar una palabra. Pido que esta palabra llegue a los corazones con virtud, con alegría y pueda producir el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hablarles del libro de Filipenses. Por alguna razón, en estos días he hablado y he meditado bastante en Filipenses. El libro de Filipenses. La iglesia de Filipenses era una iglesia pequeñita en sus inicios. Era un lugar donde no habían sinagoga. En ese lugar había llegado Pablo de su viaje misionero y ahí encontró unas mujeres que se reunían a orar, y allí Pablo comenzó a entregar el evangelio. Después de pasado un tiempo, el evangelio se extendió por toda esta región grande, en donde el evangelio se expandió a causa del ministerio de Pablo y de Bernabé, y luego de los que le siguieron. Pablo, un apóstol llamado por Dios con un sello especial, no era cualquier hombre. Era un hombre que por sus venas corría la sangre judía, era judío. Él era un hombre con una tradición religiosa, era fariseo. Se dice que él había sido enseñado por un hombre que era una eminencia de entre los sabios que habían entre los judíos. Era una eminencia. Pero algo tenían los judíos, que guardaban muchas tradiciones humanas de hombre que no correspondían a la Torá ni a los mandamientos específicos de la Torá, sino que los judíos en algún momento dejaron su descendencia hebrea para convertirse en observadores babilónicos. Cuando fueron deportados allí a Babilonia, desde allí trajeron otra corriente de pensamiento, y ellos, por no querer faltar a la Torá, entonces ellos, a la palabra de Dios, ellos hicieron alrededor de los mandamientos submandamientos que acomodaban, ¿cierto?, la manera de no pasar a llevar los mandamientos de Dios. Entonces empezaron a guardar submandamientos, y luego se hicieron escuelas donde salieron maestros, y estos maestros enseñaban sobre el submandamiento, y luego el submandamiento se vino a ser algo más importante que los mismos mandamientos, más importante que la misma palabra, y empezaron a guardar las tradiciones. Y el apóstol Pablo era un embajador de estas tradiciones, tanto así que en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, dice, en el capítulo 3, en el versículo, capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y no nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice él. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo aún mucho más. Aquí es donde él saca su currículum, que en varias cartas él saca su currículum. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Y lo que les decía, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, este hombre
guardaba y era un religioso, pero estricto. Un religioso que fue hallado por Dios. Un religioso que fue conducido por Dios a un encuentro. Se dice que mientras él, ahí en Hechos de los Apóstoles, perseguía a la iglesia y conseguía permisos para ir y perseguir a los siervos de Dios, a los hijos, dice que en un momento él llega a una muerte pública de uno de los siervos de Dios, uno que se llamaba Esteban. Y allí vio él la muerte de Esteban. Dicen que Pablo llegó a ese lugar y las ropas que le sacaron a Esteban la pusieron ahí a sus pies. Y yo creo que desde ahí comenzó su trato, en donde en algún momento él, yendo por allí por Damasco, dice que tiene un encuentro con el Señor. Él venía con unos hombres y venía de caballo, y dice que una luz le apareció y el Señor mismo le habla y le dice: Pablo o Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y desde ahí este hombre comienza entonces un peregrinaje, porque empieza a vivir cosas sobrenaturales. Dice que había un hombre al cual el Señor le habla, le dice a Ananías, le dice: mira, hay un hombre que necesita que se le abran los ojos y vas a ser enviado allá para que ores y recobre la vista. Este hombre se llama Saulo. Cuando Ananías recibe esa palabra, le dice al Señor: Señor, pero él perseguía a tu pueblo, él nos metía preso. Pero hay una palabra que el Señor le dice a Ananías, le dice: ve, porque a este le mostraré lo que es, lo difícil que es. A este le haré vivir cosas extraordinarias. Comenzaré con él un camino extraordinario. A través de él haré cosas grandes. Dios necesitaba encontrar a Saulo y luego convertirlo en Pablo, ¿cierto? El converso, aquel que perseguía a la iglesia, y a través de él mostrar su poder, a través de él traer un mensaje de consecuencia. Pablo escribe la carta al libro de los Filipenses, a los hermanos que están allí, y se refiere a ellos de una forma muy amorosa. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, de nuevo dice, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. O sea, después de un tiempo, esta iglesia había crecido, tenía obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo hablando de la perfección de los santos, aquel que comenzó la obra, la perfeccionará. Ya había pasado el tiempo y esta carta fue escrita por ahí por el año 60 después de Cristo.
Pablo no conoció al Señor Jesús en persona, solamente él escuchó de él y escuchó de aquellos del camino que andaban haciendo cosas que eran contra todo el movimiento de la ley de los judíos, lo que les decía delante. Y ocurre que ahora Pablo, después de haber iniciado todo su ministerio ahí en Hechos de los Apóstoles, en un momento él cae preso y está en Roma. Y desde allí él escribe su carta. Desde allí entonces él hace este consejo que nos llega a todos nosotros. Pablo tiene algo para decirle a los hijos de Dios. Él escribe desde allí, desde su lugar de soledad. Quiero que usted piense un poquito, un hombre llamado por Dios, que funda muchas iglesias, pero ahora él es llevado a vivir preso. Y desde allí alentar a los que están libres. En un tiempo donde en la tierra había una pandemia. ¿Sabe que en los tiempos de Pablo había una pandemia? La pandemia se llamaba Evangelio, se les conocía como los del camino, y la solución o el remedio era la persecución. Y entre medio de allí, de la persecución, Pablo alentaba a los fieles. Desde allí. ¡Qué interesante! Pablo no alentaba a los siervos de Dios a través de las riquezas, a través de la gran fama, a través de la fortuna. Pablo en ningún momento anduvo en esos grandes carruajes con seguidores y con guardaespaldas, y no era un hombre con mucha fortuna. No. La mayoría de sus cartas fueron escritas desde la cárcel. Y ese era el testimonio de Pablo. Y eso era lo que lo hacía a él tan creíble. Porque era un hombre que dice que en su cuerpo tenía las marcas de su apostolado. Tenía un llamado que era irreprensible. Y les dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. ¿Se fija? Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la ofensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea que fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resulta en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza. En el tiempo del apóstol Pablo, el gran predicador que fundó iglesias, ya habían detractores de él.
Pareciera ser que cuando alguien se levanta con un mensaje de Dios, no falta alguien que le descuece, que le molesta, que en vez de unirse a estas palabras, se opone, porque no logra tener lo que tenía Pablo. Estos estaban fuera, no estaban presos y andaban predicando el Evangelio, pero algunos lo hacían por ganancias deshonestas, dice otra carta. Algunos lo hacen por avaricia, otros lo hacen por envidia, otros lo hacen por rivalidad. Pero el Señor conoce quién predica el Evangelio por amor. Y esa es la pregunta. ¿Estás predicando el Evangelio por amor? ¿Por amor a qué? ¿A las almas? ¿Por amor a tu nombre? ¿Por amor al dinero? ¿Que estás usando estas plataformas ahora para pedir dinero? ¿Que estás usando estas plataformas para querer ser conocido? ¿O lo haces realmente porque hay gente que está sufriendo? Porque hay gente que no sabe, que no entiende. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Y quiero hacer este llamado porque ayer me hablaba mi mamita, me decía: hijo, hay pastores que no entienden, que están llamando a la gente a hacer cultos igual, hay gente que están haciendo cosas que no debieran ser. Hay gente que cree que si no se reúnen, entonces se van a perder. Hay pastores que dicen: hemos ganado gente de la droga y del mundo de la delincuencia, pero si no les tenemos culto se van a perder. Pero hermanos, ¿cómo podemos pensar así? Aquel que inició en nosotros la buena obra, ¿no es aquel que también la perfeccionará? Aquel que inició en nosotros algo, ¿no es aquel también el que nos llevará a otro nivel? Pablo no gozaba de libertad, no estaba metido en los cultos, no estaba metido en las iglesias, no estaba allí. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Preso. Y hoy día la mayoría de nosotros estamos, ¿qué? Presos. Pero en nuestros hogares podemos encontrar la libertad. Lo que pasa es que hay gente que no puede tener convivencia. Hay gente que le gusta salir y volver en la noche a dormir porque dentro de sus casas no tienen paz. Y en este tiempo lo que necesitamos es volver a nuestros hogares y en nuestros hogares edificar con paz, edificar con amor, edificar con humildad, edificar con perdón, edificar con paciencia, dando gracias a Dios por aquellas cosas que tenemos, dando gracias a Dios porque aún tenemos salud, y si estamos enfermos, dando gracias a Dios porque sabemos que nuestra vida está guardada en sus manos. Hemos diluido el mensaje del Evangelio por años, y hemos ido de congreso en congreso detrás de hombres que lo único que han hecho ha sido exprimirnos y sacarnos nuestra lana y luego llevarse las riquezas para luego decir que debemos de ser como ellos. ¿Dónde están aquellos hombres? ¿Dónde están aquellas personas? Hoy día están calladitas guardando silencio. El Evangelio real nació en las casas. Pablo se acercó a una reunión de oración donde había mujeres y nació la iglesia de Filipenses. Quiero decirte algo, en cada casa hay una Biblia, en cada lugar la gente tiene una Biblia, y si no tienes una Biblia tienes un celular, porque toda la gente tiene internet, hasta los niños andan con celulares con internet. Bueno, allí puedes tener una aplicación donde puedas leer de la palabra. Es que el problema es que hemos ocupado muy mal el tiempo. Dices que no tienes tiempo para leer la Biblia, que no tienes tiempo de orar. Pero curiosamente mucha gente tiene tiempo
para ver la televisión, para ver varias películas, tienen tiempo para hacer muchas otras cosas, pero para lo que realmente es importante de entender, de comprender qué es lo que dice Dios, es allí donde está la flaqueza de cada uno de nosotros. Y es por eso que yo quiero hablar y animar al pueblo del Señor y decirle al pueblo del Señor que es tiempo de que pongamos nuestra mirada en Él, que haya en nosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo dice que debemos de comportarnos en la fe. Dice en el versículo 27 del capítulo 1, dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios, porque a vosotros se os ha concebido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora sois, y ahora oís que está en mí. ¿Cuál conflicto está en Pablo? Pablo estaba preso. Pablo estaba inmóvil. Pero desde allí él comenzó a dar frutos. Los verdaderos frutos en Dios se dan en tiempos de conflicto, se dan en tiempos de escasez, se dan en tiempos del desierto, porque es ley de Dios. Hay un libro antiguo de los profetas que dice que Dios nos llevará al desierto para hablar a nuestro corazón. Desierto es el lugar donde Dios habla. ¿En qué podremos afanarnos tanto si en cualquier momento podríamos perder la vida y aún habiendo vivido nunca haber alcanzado el conocimiento? ¿En qué debemos de invertir nuestro tiempo? En buscar al Señor, en tratar de conocerle, en tratar de entender sus leyes, en tratar de vivirlas, en enmendar nuestros pasos. Si la Biblia dice todo, el consejo de Dios para nosotros. El problema es que lo obviamos, porque cuando hay algo que no está en conjunción con lo que dice Dios en nosotros, no queremos escuchar de eso. Queremos escuchar otras cosas. Queremos escuchar que tendremos prosperidad. Queremos escuchar que podré tener nuevas posibilidades. Quiero escuchar que todo esto va a pasar. Pero si esto no pasa, pero si esto no mejora, ¿quién es el que tiene que mejorar? ¿No eres tú el que tiene que mejorar? ¿No soy yo intrínsecamente quien tengo que mejorar? La Biblia habla de las semillas y dice que la semilla, para que pueda germinar o dar vida, primero tiene que morir. La semilla se entierra en la tierra como en un funeral. Y luego que está allí enterrada, se produce la vida. Tú tienes que morir. Yo tengo que morir. Tenemos que morir a nuestros pecados, a nuestras pasiones, a nuestras necesidades vanas de la vida. Tenemos que aprender a vivir para Dios y dar frutos para Él. Y dice que a nosotros se nos ha concebido por el Señor. Por el Señor mismo, dice, porque a vosotros se os ha concebido
por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Estás dispuesto a sufrir por Él? ¿Estás dispuesto a mantenerte en tu lugar? ¿Estás dispuesto a dar frutos para Dios? ¿Sabes por qué? Porque viene un momento sobre la tierra en que para poder disfrutar de las riquezas o del bienestar que producen estos reinos temporales, tendrás que hacerte parte, como hacerte socio. Cuando tú te haces socio tienes un carnet de membresía, un número de serie, tienes cuotas que pagar. Y resulta ser que en este tiempo están cambiando todas las cosas. La moneda, el billete físico ya no va a existir. Vamos a ser todos acorralados a tener que usar monedas digitales. Es el tiempo de la moneda digital. Esa moneda de cambio te permite vivir en este nuevo mundo que se está iniciando. Y allí es donde vamos a ser probados, porque seguramente vas a tener que tener un pase, vas a tener que tener una contraseña, luego tendrás que tener una marca en la mano derecha o en tu frente, y vas a tener que tener este pase para que todo el dinero que tienes guardado hoy en día se transforme en dinero digital que puedas usar, que puedas venir a este nuevo mundo que ofrece posibilidades vanas. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir por el Señor, pero Pablo le dice a los hijos de Dios que son convidados, porque se nos ha concebido. ¿Qué es lo que es una concepción? Concebido. Las mujeres conciben cuando quedan embarazadas, ¿cierto? A nosotros se nos ha concebido, se nos ha señalado que debemos de sufrir por causa de Él. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por causa del Señor? Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. En algún momento los hijos de Dios, por causa del Evangelio de Cristo, van a ser perseguidos. Es que esta pandemia que ha venido es solamente para señalar quiénes son los que aman a Dios y quiénes no. Y ese es el asunto. Igual que en los tiempos de la iglesia primitiva, será hoy un tiempo difícil de vivir, un tiempo con una línea muy delgada que uno a veces no sabe si está haciendo bien o si está haciendo mal. Pero tienes que entender una cosa: los mismos que han señalado un camino de perdición, levantando leyes absurdas, cosas inmorales, cosas que blasfeman contra el Señor y contra sus leyes, aquellos que han cambiado la genética alimentaria, aquellos que han cambiado todas las situaciones, entonces ellos ahora ofrecerán un nuevo mundo. ¿Nosotros somos del mundo o nosotros somos de Cristo? El Señor decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Dónde está Cristo? Porque no lo veo, dicen algunos. Yo quiero ver a Cristo. Y hay algunos que están desproticando porque su imperio se les ha venido abajo. Aquello que les daba grandes dividendos se les ha venido abajo. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues
es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda santificación en mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Y luego dice en el versículo 12, en el capítulo 2, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, y que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con vosotros, y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Necesitamos volvernos al Señor, entender dónde está el valor real. Todas las cosas las tengo por basura. Las cosas que tenía, todas aquellas las he dejado por causa del Señor. Dice en el versículo 8 del capítulo 3, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento. Eso hago. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. La boca se me tupe un poco. ¿Qué cosas consideras como ganancia? ¿Qué cosas consideras como pérdida? ¿Estás en esta vida para obtener bienes materiales? ¿O estás en esta vida para tener cosas sólidas y firmes? Como tu familia, como
el amor dentro de tu hogar. Es que hay gente que ha perdido su familia, hay gente que ha perdido sus hijos, hay gente que ha perdido aquello por ir detrás de tener cosas. Mucha gente se ha vuelto cosista y el mundo en el que vivimos es muy cosista, pero Dios nos invita a vivir una vida de restauración, incluso dentro de la cárcel. Ahí preso, Pablo podía tener de entre los gendarmes que lo guardaban, la guardia pretoriana, seguidores, gente a la que le llegó el Evangelio. Porque en cualquier lugar en donde nosotros estemos, si estamos dando frutos para Dios, entonces habrán nuevos nacimientos. Hermanos queridos, por años nos hemos vuelto cultistas, nos gustan los cultos. Yo crecí de esa manera. Yo me formé en iglesias y mi primer amor fue que dejaba todo por ir a la iglesia. Tuve malos guías. Tuve un pastor que me decía, salte de la escuela, porque yo estaba estudiando, y me decía, no estudies más porque Cristo viene. Pero después entendí que este pastor lo único que quería era que yo fuera un ignorante. Con el tiempo el Señor me permitió, me dio inteligencia. Yo ese primer año me salí, pero después volví a estudiar. Hay gente así, hemos encontrado de todo. Mientras estés en casa, estudia, fórmate, hay cursos que se hacen por internet, hazlo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Esfuérzate, sé valiente, no seas mediocre. Sé un ejemplo para los demás. Hermano, el mundo no se termina aquí. El mundo no se termina ahora en estos episodios tan amargos que nos puedan perseguir, que no podamos participar de las cosas, que a lo mejor nos quiten el dinero y tantas cosas que puedan venir a futuro. Pero la Biblia habla de unos futuros extraordinarios todavía que vienen. Hay cosas que tienen que ocurrir sobre la tierra. Estamos en el inicio del Apocalipsis. Algunos ya creen que está terminando el Apocalipsis y es porque nunca lo leen. Pero vienen acontecimientos increíbles que todavía no pasan. Pero por esto nos relajaremos, por esto diremos, es que está diciendo que Cristo no viene. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Sabe que ninguno de nosotros tiene contado sus días? Puede ser que yo esté hablando aquí y quizás mañana tenga que partir de este mundo. Yo estoy todos los días listo para irme con el Señor. Todos los días. Pero también trabajo con proyección hacia más adelante. Quisiera que mi vida en esta tierra dé gloria al Señor en todos los ámbitos. Y por eso es que trato de aprovechar bien mi tiempo. Mi mayor tiempo es con el Señor, en oración, en lectura de la palabra y en búsqueda. Y también en muchas otras cosas que uno puede hacer. Me gustaría formarme en otras áreas. Me gustaría ser un músico. Me gustaría tocar. A veces lo que nos falta es la disciplina. Pero no podemos faltar a la disciplina mayor. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha atraído a su presencia, es para que te ocupes en conocerle, en saber cuál es su voluntad. La primera voluntad de Dios para contigo es que limpies tus vestiduras, limpies tu casa interior. No haya maldad en tu corazón, no haya envidia, rencor, enojo, falta de perdón. Que haya paz, que haya bondad, que haya bendición. Y luego que esa bendición se extienda en el lugar donde tú vives, con tu cónyuge, con tus hijos, luego con tus vecinos,
y con todos los demás, que todos los demás puedan ver que eres una persona y eres la misma persona en todo lugar, porque hay algunos que tienen una cara, el lado A y un lado B, se creen moneditas de 100 pesos. No, hermano, nosotros tenemos que ser tal cual en todo lugar. Es tiempo de volvernos al Señor. Y termino con el capítulo 2 que me encanta. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y si hay algún consuelo de amor, y si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló, Jesús no buscaba lo suyo propio, Él obedeció a su Padre hasta lo sumo, fue obediente, y con esa muerte de cruz, allí cuando Él se sentía más solo que nunca, decían, hay algunos que dicen más solo que un dedo, no sé por qué más solo que un dedo si tenemos 5 dedos, pero Jesús se sentía solo, tanto así que le dice a su Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahí en ese desamparo era necesario ver en Jesús su determinación hasta el final de obedecer a su Padre, hasta el final, de obedecerlo a Él, de amarlo a Él. Y en la circunstancia en la que tú te encuentres, hasta el final, hermano, ámale a Él, búscale a Él, sírvele a Él, porque Él tiene cuidado de ti. Ahí se conoce recién el amor, si es que realmente hay amor. Medita en esto. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el amor? ¿El amor a ti mismo? ¿El amor al dinero? ¿El amor a los demás? ¿El amor a Dios? ¿Qué encierra tu vida? Lo más importante es tener claro esto. Dios es amor y quiere que nosotros también nos movamos en ese amor. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración, y en este tiempo de dificultad, espero que estas palabras hagan brotar en ti esas raíces profundas de la palabra de Dios que dan vida, no raíces de amargura. No te amargues por nada, sino que realmente en ti brote la semilla, esa semilla de poder. ¿Sabías tú que cuando una semilla germina, dicen los que saben, que de dentro de la semilla, cuando germina y se abre, sale una expansión de vida, una luminosidad, unas proteínas, unos minerales, unas vitaminas que hacen que se desarrolle desde una cosa tan pequeña un gran árbol? Que Dios haga que su palabra te envuelva. No te afanes,
No, sácate de la cabeza esa cuestión de, ay, que no tenemos culto, que no sé qué voy a hacer, que me estoy enfriando. No, hermano. Tu vida necesita saber que tienes que ir diariamente a buscar maná. Diariamente tienes que ir a buscar maná. Diariamente. Buscar al Señor. Diariamente encontrarte con Él. Diariamente ir a la palabra de Dios, a la oración. En tu casa tener un culto de oración, un culto con tu familia, reunir a tu familia, abrazar a tus hijos, a tu esposa. Bueno, y si estás solito, si estás solita, allí en oración, buscando al Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol estaba en una celda, estaba solo, y ahí él, por años, buscaba la voluntad del Señor, oraba, y luego oraba por cada una de las iglesias y luego les escribía y les decía: estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu, porque a todos ustedes los llevo en mi oración. La oración es muy fundamental. En este tiempo no nos dejemos deprimir porque no podemos ir a ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente que queremos. Enviémosles fuerza a través de la oración. Cubramos a nuestros familiares y amigos y hermanos a través de la oración. Abracémonos a través de la oración. Si quieres abrazar a alguien, a través de la oración. Señor Jesús, bendice a mi mamá. Señor Jesús, bendice a mi amigo. Señor Jesús, bendice a mi hermano. En nombre de Jesús. Y esa persona va a recibir ese abrazo, porque en el mundo espiritual no hay límites. Pablo lo decía: estoy ausente en el cuerpo, pero en el espíritu los conozco a todos ustedes y yo ya juzgué, les dice alguno. Ya juzgué algunas de sus actitudes ahí. Mi juicio lo puse junto con ustedes. Estaba clarito Pablo. Entonces, hermanos queridos, vamos a orar. Padre, bendice esta palabra en los corazones, en el nombre de Jesús. Es tu palabra. Bendice a los que están privados de libertad. Bendice a los que están, Señor amado, con preocupaciones. Bendice a los que están con alguna enfermedad. Sánales tú, Señor. Que su espíritu sea abierto, Señor, a tu presencia. Que la gloria del Dios Todopoderoso sea reflejada en ellos. Que el nombre más alto y sublime, el nombre que hemos heredado, el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, sea, Señor amado, el nombre que sostiene a sus siervos y a sus siervas. Bendígales para su gloria. Que ninguno de ellos, Señor amado, sea desviado, sino que todos sean devueltos al amor de Dios, a ese primer amor, al amor de Dios que es como fuego, que es como una llama, que es como ríos de agua viva que corren del interior. Bendiga a cada hijo, a cada hija en la distancia. Dele fuerza a aquel que no tiene ninguna. Dele ánimo pronto, deles bendición, deles vida abundante, Señor. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Que nos hallemos en ese libro y que en ese libro se diga: mi hijo, mi hija estaban viviendo dificultades adversas, pero nunca desistieron, sino que continuaron en su amor hasta la eternidad. Bendice a tus hijos para la gloria del Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Dios les bendiga.